Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres. Son de David. Unos salmos son de Moisés, otros son de Asaf, otros de los hijos de alguien, ¿verdad? Que ahí está plasmados en la Biblia. No todos son de David, pero la mayoría son de él. Entonces nosotros nos damos cuenta que era un hombre que tenía un corazón de adorador. Pero también los judíos dicen que era un erudito en la Torá, en la palabra del Señor. Dice que él recibió una sabiduría. Recuerde, Salomón recibió la sabiduría, la de Dios, pero recibió la sabiduría de su papá, la sabiduría de los consejeros o sabios de Israel. Entonces, había tres fuentes de sabiduría para que él pudiera ser el hombre más sabio de la tierra. Bueno, él era un erudito en la Torá. Le gustaba leer su Biblia, le gustaba memorizar versículos, le gustaba ponerla por obra. Y la característica siguiente que los judíos ven es que fue el líder por excelencia, el mejor líder de sus tiempos hasta hoy en nuestros días. Pero nosotros nos damos cuenta que tuvo una debilidad. ¿Cuál fue la debilidad de David? Se metió con la mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Uno de los que formaban parte de sus 30 valientes. ¿Quién era el papá de Betsabé? Era otro de los que formaba parte de sus 30 valientes. ¿Quién era el abuelo de Betsabé? El consejero principal de David. O sea, el pecado de David fue terrible, terrible, hermano. Haz de cuenta, con todo respeto, que yo me meta con Sharon, con la hija de Emilio. Ella ya está casada, su esposo se llama Bruce, está en los Estados Unidos, ya en diciembre, en septiembre, ¿verdad? Viene el guateque, ¿verdad? Hay que echar la casa por la ventana. Pero era de esa magnitud el pecado, la blasfemia, la actitud de David. Deshonró a Urías, deshonró al padre de Betsabé, al abuelo de Betsabé, deshonró a Dios completamente. Entonces nosotros podemos darnos cuenta cómo, hermano, esa fue su debilidad. ¿Cuál fue el problema de David? Ocultó su pecado. Di conmigo fuerte, ocultó su pecado fuerte, ocultó su pecado. Lo ocultó. Ahora, David tenía un problema generacional. La tatarabuela de David fue Raab, la ramera que aparece en el libro de Josué. Dice la escritura que esa mujer tenía una casa de prostitución y era la dueña de ese prostíbulo. Dice la Biblia que a través de los años, bueno, desde ella, dice la Biblia que ella se arrepintió, ayudó a los espías de Israel, los escondió hasta que pudieron salir de la ciudad de Jericó. Y dice la Biblia que a partir de ahí ella y su familia fueron salvados de la destrucción de Jericó. Pero él tenía un problema generacional de pecados sexuales. Después vemos a su padre Isaí, que cuando llega el profeta Samuel para ungir al escogido de Dios, dice la Biblia que llamó a todos sus hijos, pero no llamó a David. Y luego dice el Salmo 51 que David oraba y decía, en pecado me concibió mi padre. Es decir, él trató de ocultar a David porque no era hijo legítimo de Isaí. Él tenía un problema sexualmente hablando, el adulterio. Entonces, por eso nos damos cuenta que más adelante su hijo hermano viola a su hermanastra llamada Tamar. Y después dice la Biblia que Absalón, su hijo, viola a sus concubinas en la azotea o en la, hermano, parte de arriba del palacio. Venía una transmisión de pecados sexuales en la vida de David. Y dice la Biblia que entonces el pecado de David no fue adulterar, hermano. El pecado de David fue el haber ocultado su pecado y no confesarlo. Dios le había dado la oportunidad. ¿Cuánto dura un embarazo?
9 meses. ¿Cuánto tiempo le dio Dios de arrepentirse? 9 meses. Pero dice la Escritura que no lo quiso hacer. Y vamos a ver el primer ayuno que David hizo. Dice que este ayuno extirpó, arrancó el pecado de su alma. Segundo libro de Samuel 12:16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, es decir, estaba tirado en el piso. Y se levantaron los ancianos de su casa, o sea, les avisaron cómo estaba el rey, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún viva, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuando más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos, hablaba entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Dice la Biblia que David había ocultado su pecado. Los judíos de antaño y los judíos de hoy en día quieren disculpar a David con dos argumentos. El primero que ellos dicen es que la costumbre del tiempo de David, cada vez que un soldado salía a la guerra, le daba a su esposa carta de divorcio porque no sabía si iba a volver o no iba a volver. Ellos lo quieren disculpar con esto. El segundo argumento es que los judíos dicen, David tenía derecho de poseer a la mujer que él quisiera porque él era el rey, él era la cabeza y al rey nadie le podía negar nada. Pero los judíos más entendidos dicen, lo que David hizo fue cometer un pecado de los más graves, de los más terribles. Porque la Biblia dice que cuando Dios vio lo que David hizo, dice, y a Dios no le agradó lo que había hecho David. Entonces, por más que lo quieran defender, por más que lo quieran defender, la Biblia está escrita y dice, a Dios no le agradó lo que David hizo con Betsabé y con su familia. Hermano, es importante que tú sepas algo. Dios no le blanquea los malos hechos o sus pecados a nadie. Dios no le blanquea sus pecados a nadie. Por eso tenemos la palabra profética más segura y bien hacemos en creer en ella, dice Pedro. Porque Dios no oculta las debilidades de sus siervos, de su pueblo, las exhibe para que nosotros, como dice el primer libro de los Corintios capítulo 10, para que nosotros no cometamos las mismas cosas que ellos cometieron y cayeron o perecieron en el desierto, murieron en el desierto. Entonces, dice la Biblia que David había ocultado su pecado, un niño, un bebé. Quizá tú tienes un niño oculto dentro de ti, un pecado oculto dentro de ti. Y dice la Biblia que, hermano, la oración y el ayuno de David no eran para torcerle la mano a Dios y que hiciera su voluntad. Porque hay cristianos que hacen eso, ayunan para torcerle la mano a Dios. Dame eso, Señor, yo quiero que me des eso. Y si no me lo das, Señor, pues ya no voy a creer en ti. Y piensa que Dios se va a angustiar o a vivir en ansiedad cuando un cristiano le dice, si no me lo das en tal tiempo y en la manera que yo quiero, ya no te voy a creer, ya no te voy a servir, ya no voy a hacer lo que venía haciendo para ti. Dile al que está al lado, mira, Dios no se angustia por eso. Dile, Dios no se mete en ansiedades, por favor. Que tú le quieras poner tiempo, horas, maneras al Todopoderoso. Estás en tinieblas. Entonces Dios no blanquea el pecado de ninguna persona, absolutamente, hermano, de ninguna persona. Pero dice la Biblia que David mostró dos cosas cuando se descubrió su pecado. Dice que lo guardó 9 meses. Dice que Dios mandó al profeta Natán y le contó una historia. David
había dos hombres, uno rico y uno pobre. Uno tenía muchas ovejas y otro tenía una solamente. Pero al rico le llegó un visitante y quiso agasajarlo, pero en lugar de tomar de sus cientos de ovejas, tomó la única oveja que tenía el hombre pobre. Y dice que David se enojó, ¿verdad? Se levantó y dijo, el que tal haya hecho, que muera en este instante. Dile que está a tu lado, ¿no te pasará de repente a ti así? Que el pecado de los demás hay que mocharles la cabeza y que se vayan al infierno. Y cuando tú pecas, quieres que sean amorosos, misericordiosos, compasivos contigo. Y entonces el profeta dejó que acabara de hablar y dijo, tú lo has dicho, eres ese hombre. El David no sabía, hermano. Dicen que el pez por su propia boca muere. Dile que está a tu lado, cuidado con tus palabras. Cuidado con tus palabras. Porque de lo que acusas, quizás es lo que vas a terminar haciendo tú. Y aquel se compuso, pero tú no pudiste. Entonces dice la Biblia que David cuando se dio o se vio descubierto, dice la Biblia que no se disculpó ni poco quiso negarlo, sino las palabras literales de David, ahí las puede ver, dice, he pecado contra Jehová. Y lo dijo con dolor, con angustia, con tristeza, con vergüenza, pero reconoció su condición. He pecado contra Jehová. A Dios no le gusta que pongas peros, pretextos, argumentos. A Dios le gusta que digas, he pecado, he hecho lo malo, la regué en esto, me cayeron. Pero todavía, aunque te caigan, tienes la oportunidad de tener una actitud correcta delante del Señor. Cuando una persona tiene una mala actitud para conmigo, no pienso, pues, ¿qué le pasa? Que se vaya al infierno, no. Yo digo, ¿qué habré hecho para que me trate de esa manera? Que pensamos que la otra persona es la mala y no. Cuando una persona te contesta feo, te trata mal, se te revela, algo hiciste, hermano. Algo hicimos. O sea, no nos dice la Biblia que la maldición no viene sin causa. O sea, tú haces cosas bien y entonces recibes bien, pero si tú hiciste algo malo, entonces por eso te echas enemigos o nos hacemos enemigos. Entonces David dijo, he pecado contra Jehová. Fue lo que él hizo, reconoció. Entonces, quiso extirpar el pecado, arrancar el pecado desde la raíz. No se anduvo con cuentos, no anduvo poniendo peros, pretextos, echando culpas a otros. Dijo, yo soy ese pecador, soy un hijo de la tristeza. Le quedé mal a mi consejero que dio la vida por mí hasta el día de hoy. A esos dos hombres, Urías y a su suegro, que dieron la vida por mí. Soy ese hombre que les ha fallado, que les ha defraudado. Con mi adulterio estoy avergonzando la vida de mis hijos. Él ya te estaba casado. Estoy dando un mal ejemplo para el reino, para que sea un pueblo lleno de adulterio, lleno de engaño, lleno de maldad, lleno de homicidio, porque él fue el homicida intelectual de Urías Eteo. Él planeó cómo matarlo. Por eso, hermano, muchos traen dentro un niño oculto, un pecado oculto. ¿Has culpado a alguien de tu situación, de tu condición? Porque si tú culpas a alguien, hay padres que yo atendí aquí uno, hermano, tenía 12 hijos y ninguno lo atendía, lo dejaron morir a la deriva, tuvimos que ayudarlo nosotros. Y lloraba y decía, y era un buen hombre, era un hombre de Dios. Pero antes de conocer a Dios, hermano, perdóname la palabra, fue un vil y desgraciado con su familia. ¿Y cómo quiere ese hombre que sus hijos le ayudaran si él fue malo, hostil, opresivo, feo con sus hijos? Entonces, cuando alguien comete un pecado, lo primero que hace el hombre es culpar a otros, poner argumentos para hacérsele el bueno, la buena, que no hay problema con ella o con él. Dice la Biblia que David lo reconoció y dice que se humilló y dijo, ¿qué debo hacer? Dice que él había ayunado para poder, hermano, pedir a Dios por la misericordia y que el niño pudiera salvarse. Pero Dios dijo, no, David, fue un hijo en pecado. Vamos a arrancarlo de la tierra, a extirparlo para que seas libre de tu pecado. Yo no sé si a ti te tocó o te tocó ser hijo bastardo, que tu papá se metió con tu mamá y no se casó porque ya estaba casado. Pero ser un hijo bastardo es un estigma que, hermano, es terrible para cualquier hombre, para cualquier mujer. Solo Cristo puede romper ese estigma y esas cosas que uno tiene.
Si el hijo que se entera que su padre tiene otros hijos afuera del hogar, imagínate, si los hijos se sienten mal, ¿cómo se sentirá el hijo que es bastardo? Peor que todos ellos. Y dice la Biblia que lo arrancó, lo estiró, para que David pudiera ser perdonado, para que David pudiera ser sanado, ser restaurado. Por eso David dice cuando el niño muere, que le dicen, ¿verdad? Es que ya murió. Dice, se levantó y hizo las cosas como debería de haberlas hecho al principio. Pero dice la Biblia que David dijo unas palabras muy claras, que son, hermano, la puerta para que nosotros sepamos qué pasa con los bebés que se mueren. Dice, él ya no puede venir a mí, pero cuando yo muera, yo iré a él. Así dice ahí en la Biblia. ¿Dónde estaba el niño? En la presencia de Dios. Y dice David, sí, yo he pecado, pagó por mí, yo fui el culpable, pero ahora, cuando yo muera, yo voy a ir y voy a ver y lo voy a conocer. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que David tuvo que ser capaz de reconocer su pecado, reconocer sus maldades, de confesarlas y de abandonarlas. Por eso dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado, lo reconoce y se aparta de él, alcanza misericordia, el perdón de Dios. Pero el no lo confiesa, sino el que lo oculta, no prosperará. Y a mí mi abuelita me enseñó dos cosas. Hijo, hay dos cosas que no se pueden ocultar en esta vida: el embarazo y la riqueza. Y yo añadiría otra, el pecado. Es un embarazo. Tú estás pecando, te estás embarazando y a su tiempo van a crecer los 9 meses y se va a dar cuenta alguien. Por mucho que te escondas. Hay gente que anda en adulterio, engañando a su mujer o a su marido, se van a Europa o a Uruapan, donde tú quieras, y allá los ve alguien y viene y hace saberles a todos cómo se encuentra, cuál es su condición. Porque se nos olvida que Dios es omnisciente, omnipresente. Todo lo sabe, está en todo lugar. Entonces, por eso la Biblia nos enseña que David tuvo que extirpar, el niño se tuvo que morir. Dile que está a tu lado, tienes que matar a ese niño oculto, dile ese pecado oculto si es que lo hay en tu vida. Ya no lo escondas más, se va a notar. ¿Cuántos hombres engañan a sus mujeres y ahí están cuidando el teléfono y hasta se enojan? No, mi teléfono, y hasta le ponen clave. Y de repente un día, hermano, sin que te des cuenta, cuando es Dios, Él le quita la clave a tu teléfono. Así atendí un matrimonio en una ocasión, hermano, que tenían ahí unas situaciones y todo, y yo le dije a la hermana, mira, te conozco desde niña, vamos a platicar, tú me conoces, lo que te digo no es con ninguna mala intención de hacerte triste, pero tu marido te está engañando, o tiene otra mujer, tiene otra casa, pero así es. Pero oremos a Dios, que Dios saque a la luz su pecado, que lo exhiba como el mediodía, como dice la palabra. Y oramos a Dios y precisamente una mañana se metió al bañar, se iba al trabajo, se metió a bañar, la clave desapareció. Sonó que entró un mensaje, la hermana va y ve, y entonces ahí decía el mensaje, no me has pasado a dar el gasto de la niña. Fue exhibido su pecado, lo tuvieron que caer, que cachar. Di conmigo, los mentirosos, fuerte, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, di serán exhibidos. Hay que matar a ese niño, hay que extirpar ese niño oculto, ese pecado que hay dentro de nosotros. Dice que David lo hizo. Dice la Biblia que él le pidió perdón a Dios. Segundo de Samuel capítulo 12, versículo 20, dijo, entonces David se levantó, ya no quiso seguir en esa condición, la tierra y se lavó, se limpió física, espiritualmente, se ungió y cambió sus ropas, su conducta, sus pensamientos, sus obras, sus hechos. Y entró a la casa de Jehová, ¿qué? Y adoró. ¿Qué hizo? Adoró. Y cambió, y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué dice? Y comió. David estirpó el pecado, hermano. Y ese niño oculto que tengas ahí dentro es una relación ilícita. Quizá eres un hombre casado y andas coqueteando con una mujer que no es tu esposa, o quizá ya andas con ella, o viceversa. Quizá eres un hombre soltero, que tienes novio, que tienes novia, y andas coqueteando con otra, o andas con otra, o andas con otro, ahí en la escuela, en el trabajo.
tienes un pecado oculto, estás embarazado de un pecado llamado fornicación, llamado engaño, llamado mentira. Tienes que extirparlo. O quizás tienes un niño dentro de ti donde el negocio que tienes es por haber robado, por haber defraudado, por haber quitadole a alguien lo que le pertenecía y quedártelo tú. Quizás los kilos que das en tu negocio no son kilos, son 900 gramos. Quizá tú dices vender un producto de primera y a lo mejor es de tercera. Ese es un niño que está ahí dentro y que tiene que ser extirpado. Quizá tú tienes problemas sexuales, problemas de carácter y tú sabes que aquí dentro hay odio, hay rencor. Tienes que extirpar ese niño de tu corazón, de tu alma. Eso fue lo que hizo David. Tuvo que sacar, tuvo que extirparlo. Por eso ayunó, por eso oró adelante de Dios para extirpar eso que sentía, ese dolor, esa situación en la que él se encontraba delante del Señor. Pero ¿qué pasó después de que él hizo esto? Porque hay un resultado, hermano. Cuando tú te arrepientes de tu pecado, lo sueltas, lo dejas, Dios viene a traer bendición a nuestras vidas. Y dice la Biblia, ¿qué pasó después de que David hizo esto? De haber extirpado el pecado. Le dolió a cualquiera que está en pecado, le duele. Si estás adulterando con otra mujer, te va a doler dejar a esa mujer. Te va a doler dejar, hermano, de ser mentiroso, dejar de robar, te va a doler. Porque cuando cortan algo duele, es doloroso. Pero la restauración y la sanidad lo valen. Dice segundo de Samuel 12, versículo 24. Y David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó, ¿qué dice? Con ella. Y ella dio a luz, ¿qué? Un hijo. Se volvió a embarazar. Pero ahora el embarazo era bajo las leyes de Dios, bajo los principios de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y él le puso por nombre, ¿cómo? Salomón. ¿Y qué dice? Y el Señor lo amó, le agradó, se puso contento. Iba a bendecir al fruto del amor de David y de Betsabé. Dice, y envió un mensajero por medio del profeta Natán y le puso por nombre Jedidías por causa del Señor. Salomón tenía 3 nombres: Salomón, Jedidías y Lemuel, que aparece en el libro de Proverbios 31. 30. Oh, Lemuel, Lemuel, no es de los reyes beber, dice, el vino, porque en su perdición torcerán la justicia. Y comienza a hablar de todos los estragos que hace el vino en una persona. Entonces, dice la Biblia que él extirpó al primer hijo, sacó lo que había oculto, y Dios le dio otro hijo llamado Salomón, y dice que él le puso Jedidías por causa de lo que Dios había hecho con él. ¿Qué significan estos nombres? Jedidías, amado de Jehová. Cuando Salomón nació, Dios le dijo, este hijo es amado por mí. Fue deseado, fue dado, nació y ahora es amado por mí. Esta relación sí me agrada. Esto que has hecho es de acuerdo a mi voluntad. No me está deshonrando. Y Salomón dice que significa pacífico, perfecto, quien recompensa. Y dice la Biblia que en todo el reinado de Salomón no tuvo guerras. Dice la Biblia que era el hombre más rico y más sabio de todo el mundo. Que sus sirvientes eran los mejores vestidos de toda la tierra. Traían puro traje de marca, puro vestido de marca. Y dice que la plata era como si fueran piedras, no tenían valor en su reino. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el ayuno que hizo David en esta parte de la Escritura fue para extirpar, para arrancar el pecado. Iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes pecados ocultos dentro de ti? Sácalos. David, cuando ocultó su pecado, se volvió mentiroso, se volvió impío, se convirtió en un asesino, se convirtió en un hombre opresor de su pueblo, opresor de su casa. ¿Cuál es tu comportamiento en tu casa? ¿Cómo es que se ve gente de tu casa? Si tienes un pecado oculto dentro de ti, hoy es la oportunidad que Dios te da para que lo saques, para que lo extirpes. No lo sigas apapachando y sintiendo ahí dentro de ti. Así como Dios le habló a David 9 meses, hoy Dios te está dando, yo no sé cuánto tiempo tengas tú ocultando tu pecado. Pero hoy, 5 de mayo, 12:38 de la mañana, Dios te está diciendo, si tienes un pecado oculto dentro de ti,
una relación ilícita con alguien que no es tu esposa o con alguien que no se quiere casar contigo, jóvenes, señoritas. Si tú te estás metiendo con un soltero o con un hombre casado, saca tu pecado, no sigas pecando de esa manera, porque solamente te está usando como una prostituta, como un prostituto. Perdóname, hay que ser claros. Yo siempre les he dicho, no quiere pagar hotel, no quiere pagar prostituta y tú te dejas tratar como una de ellas. Date a respetar, respeta a las jóvenes para que tú seas una mujer que no tenga de qué avergonzarse, que no tenga ninguna puerta abierta en su vida, ningún hombre, para que el devorador venga y te destruya. No, hermano. Se trata de ser hombres y mujeres que estirpemos el pecado, lo arranquemos desde la raíz. No un pedazo, porque vuelve a crecer, regenera el pecado. Pero cuando nosotros arrancamos, hermano, duele. Pero ahora sí, como dicen en mi pueblo, a mí cuando me han hecho, cuando me iban a hacer, hermano, el injerto y me iban a picar, me dijo el hermano, si le picamos los 4 piquetes que necesita, a lo mejor se infecta más. Le digo, ¿se puede a valor mexicano? Sí. Entonces, tráigase un pañuelo o algo para apretarlo, ¿verdad? Y alguien para que lo agarre por si se desmaya, pero hermano, cuando quieres estar sano, no importa que te duela, no importa lo que puedes pasar, porque después de ese dolor, tú sabes que vas a estar al 100%. Eso fue lo que le pasó a David, eso fue lo que sucedió en este ayuno, estirpó el pecado. Segundo ayuno en la vida de David, dice que lo hizo para evitar tragedias. ¿Por qué? ¿Por qué hay que ayunar para evitar tragedias? Segundo libro de Samuel capítulo 1, versículo 11 dice así. Entonces David, viendo sus vestidos, los rasgó, agarró sus vestidos y los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron, y se lamentaron, y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, y tenía otros 2, eso lo encuentras en Crónicas, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Los habían matado en la guerra. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él pidió, dice, y murió. Dice la escritura que David era un hombre que temía al Señor y que el Señor le hizo ver que tenía que respetar al ungido de Jehová. No importa que ungido había caído. Dice la Biblia que Saúl le hizo a David vida de cuadritos. No recuerdo si son 22 o 25 veces que lo intentó matar. Ahí tú lo vas a ver en la historia de David, en Samuel y en Crónicas. Imagínate que alguien te quiere matar 22 veces, hermano. Dice que le arruinó su vida personal. Le arruinó su carrera, hermano, de guerra. Le arruinó su relación matrimonial. Le arruinó su familia porque comenzó a perseguirlos y lo alcanzaron en la cueva y comenzaron a estar con él. David tenía todo argumento para poder matar a Saúl, para alegrarse y decir que bueno que se murió. Así está bien, no hay problema, hagamos una fiesta. Dice la Biblia que no fue. Dice la Biblia que Dios le dejó ver a David la terrible situación en que murió el rey Saúl, hermano. Dice la Biblia que la guerra fue contra los filisteos, archienemigos del pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que no solamente lo mataron, le cortaron la cabeza y la exhibieron. Dice la escritura, tú puedes leer la historia con calma, dice la Biblia que mataron a sus hijos, él se vio perdido. Y dice la Biblia que le dijo a su siervo, a su escudero, mátame. Y el escudero dijo, no, tú eres el ungido de Jehová. Dice, y no lo quiso matar. Dice, entonces Saúl agarró su espada, se la clavó, dice, y cayó. Y su escudero hizo lo mismo, se clavó la espada y murió. ¿Pero qué crees? Dice la Biblia que Saúl no había muerto. Entonces llegó un pueblo llamado los amonitas. Los amonitas eran los que limpiaban los campos después de una guerra. Eran los pepenadores de las guerras. Entonces comenzaban a quitarle las pulseras, comenzaban a quitarle los anillos, comenzaban a quitarle las arcadas de oro, todo lo que pudiera valer, sus espadas. Y dice que llegó, hermano, como pepenador un moabita, perdón, amalecita de Amalek. Y dice la escritura que comenzó
Y entonces vio que Saúl no había muerto. Y entonces este hombre dijo, es archienemigo de David. 25 veces lo ha intentado matar, lo persigue y está bajo de él como una sombra. Y entonces dice que lo mata y le quita la corona y le quita su pulsera y dice que la lleva y dice, he matado al rey que estaba en tu contra. Dice que David, hermano, en ese momento, recuerda, siendo perseguido por Saúl. La Biblia que se va a meter con los filisteos. No podía atacarlos por la misma situación de que le estaban dando, hermano, ayuda. Y dice la escritura que David, cuando lo vio, dijo, ¿quién eres? Soy amonita. Y entonces dice la Biblia, Amaleza, dice, y entonces dice la Biblia, hermano, que en ese momento David lo mandó a matar. ¿Cómo te atreviste a matarlo? Yo tenía razones, pero no lo hice. Pero ¿qué es lo que aprendemos de esta historia? En el capítulo 15 del libro de Primera de Samuel nos damos cuenta que Dios le dio una orden al rey Saúl. Ve y destruye a Amalek, a los amalecitas. Mata hombres, mujeres, niños y animales. Y dice la Biblia que al rey Saúl le gustaba mucho tener amistad con los amalecitas, con los mundanos. Dice que cuando llegó a la tierra de Amalek, mató, hermano, pero dice la Biblia que le perdonó la vida al rey y a lo mejor del pueblo, a los animales. Dice que llevó las reses, hermano, eran pura sangre. Una res pura sangre te vale $500,000, 600,000 pesos. Dice que se enriqueció con las reses. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de que este hombre era ambicioso. Si una res pura sangre te vale 6 millones, hermano, entonces tú te das cuenta que se trajo un gran número y así es una estatua. Di conmigo Amalek fuerte. Amalek. ¿Quién es Amalek? Dile que está a tu lado, tus amigos mundanos, dile fuerte. Tus amigos del mundo. Los lazos que tienes con ellos. ¿Quién mató a Saúl? Una amalecita, un mundano. Lo llevó a la muerte. Lo llevó a desviarse del propósito de Dios. Lo llevó a no obedecer a Dios. Lo llevó a honrar a Dios. Una malecita. ¿Por qué decimos que lo llevó a la muerte? ¿Te acuerdas de la historia de Lucas? No recuerdo si es el 14. Habla acerca de la viuda de Naín. Dice que la viuda de Naín iba, hermano, la marcha fúnebre llevando a su hijo, su único hijo. ¿Quién lo llevaba, hermano, en sus hombros? En sus hombros, sus amigos. ¿A dónde lleva a los amigos mundanos? A la muerte. Es la muerte. Ese amigo mundano te lleva a que consultes con él hechicería, brujería, astrología, que te andes poniendo cuarzos, que andes buscando páginas satánicas. ¿A qué te lleva un amigo del mundo? A que forniques, a que tomes, a que te apartes de Dios, a que no busques a Dios con fidelidad. Hay muchos cristianos que sus amigos los están llevando como al hijo de la viuda de Naín a la muerte. Y se vuelven drogadictos, se vuelven borrachos, se vuelven, hermano, violadores, se vuelven engañadores, mentirosos. Y entonces comienzan a hacerse insensibles, comienza a endurecerse el corazón. Dice la Biblia que tiene reproches y dice tu corazón es de piedra. Porque una piedra no siente, la puedes quemar, la puedes echar gasolina, le puedes echar cerillazo, le puedes echar, hermano, cualquier cosa y la piedra no siente, se mantiene. Y así hay mucho pueblo de Dios siendo insensible, pensando que lo que hace es correcto. Por eso dice la Biblia que David cuando vio esto, inmediatamente David dijo, yo no quiero morir como él. Yo no quiero morir degollado, avergonzado. Por eso ayunaba delante de Dios, para evitar, hermano, muerte tan terrible. Ahora que mi mamá estuvo enferma, yo le daba a Dios así, le decía, Señor, no dejes que mi madre muera como un impío, atormentado en una cama por el dolor, por las llagas, por la angustia. No dejes que muera mi madre. Pero tú has escuchado su oración, que ella quiere dormirse y no levantarse para irse con el día que tú tengas preparado para ella. Pero no la dejes morir, Señor. Que no le cierre una llaga, que no le cierre una operación, Señor, que le tengan que poner aparatos, le tengan que martirizar su cuerpo y su alma. Era lo que David quería evitar, hermano. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta. Hay un hombre que veo terriblemente, hermano, terriblemente.
tenía un chorro de aparatos a su alrededor y todo. Todavía cuando fui a hablar con él, apenas si podía hablar. Y le invité a entregarse a Cristo, se entró, pero al final me dice, le digo, ¿qué crees que es esa condición? 57 años más de mujer. Y ella me aguantó todo lo que le hice. Ella se como 3 años antes. Desde ahí empezó el trato de Dios. El quebrantó, se decía, ciencia no lo dejaba tranquilo. David, no quiero morir así, Señor. Y yo cuando ya apareció, dije, yo quiero morir. Ay, yo también a la mujer. Yo también a mis hijos, yo también a mis hijos de la iglesia. Yo quiero ir, Señor, ya no quiero morir. Atado a una cama, Señor, era una cuestión terrible, agonizante. Por eso amaba a David. Que Dios, hermano, que Dios obrara, que Dios hiciera. Dios lo ocupó en el Crónica 29:22 dice, y murió en buen vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Y su hijo Salomón reinó, ¿qué? En su lugar. Tenemos que ayunar para no vivir una vida de tragedias, hermano. Para que no nos estemos angustiados, que ya atropellaron a mi hijo, que está internado gravemente, que ya lo mataron, que ya esto. Necesitamos ayunar y decir, Dios, no quiero morir como los impíos. No quiero, Señor, correr la misma suerte que los que no te conocen. No quiero, Señor, que me bendigas tanto, que me olvide de ti, que sea un soberbio, sea un corazón endurecido. No, Dios. Por eso dice la Biblia que David ayunó delante del Señor. Y murió, dice, en buena vejez, llenos de días, de riquezas y de gloria. Y dice que la bendición se trasladó a su siguiente generación. Y su hijo Salomón reinó, dice, en su lugar. Yo le oro a Dios y le digo, Señor, enséñame a enseñarle a mis hijos que no vivan bajo mi sombra, sino bajo la sombra del Omnipotente. Porque hay hogares donde se muere la mamá o el papá, y los hijos se desvalgan y no vuelven a buscar a Dios por nada. Iban porque la mamá los llevaba, porque el papá los llevaba. No vivas, hijo, a la sombra de tus padres. Llueve, trueno, relampaguee. Ahorita que veía a los hijos de la hermana Rosa y sus nietecitos, ya Jimena y Iván tienen edad para que si ella no puede venir en algún momento y viven aquí a una cuadra, les digo todos con mucho cuidado, aprendan a pasarse el semáforo. Si yo no puedo venir, ustedes no pueden dejar de llegar a la casa de Dios. Porque mejor le enseñamos a nuestros hijos a llegar al centro, llegar a la casa de Dios. Mejor le enseñamos a nuestros hijos a llegar a la facultad de ingeniería, de doctorado, en lugar de enseñarles que se debe llegar a la casa de Dios. Pobres familias que cuando mueren los padres, que eran fieles a Dios, los hijos dejan buscar, y los nietos menos, y se potencializa la maldad y el pecado en la vida de esas generaciones. David ayunó para que no hubiera tragedias como las de Saúl en su vida. Y el tercer ayuno, si me acompañas. Salmo 35 dice, para tener una cobertura, un cuidado, una protección angelical. Salmo 35:13 dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía, ¿qué dice? A mi seno. ¿Por qué oraba David? ¿Por qué ayunaba, hermano? Como dice aquí, el versículo 5 y el versículo 6 y 7 nos dicen de este mismo capítulo. Dice la Biblia que él había ayudado a muchas naciones. Pero dice que algunos de ellos se levantaron contra él y lo perseguían. Dice que murmuraban contra él, haciendo alianzas para destruirlo. Pero la Biblia que ayunó y que clamó delante de Dios para ser guardado y protegido. Dice el verso 5, sea como el tamo delante del viento. Y el ángel de Jehová, que dice, los sacó. El tamo de viento, hermano, el tamo es la basura que sale del trigo cuando están limpiando, la basura. Dice que el tamo es arrastrado, no pueden detener al viento, se los lleva, los aparta con ira. Dice, sea tu camino tenebroso y resbalizo, y el ángel de Jehová, ¿qué? Los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, y sin causa cavaron para mi alma. Dice la Biblia que cavaron uno para que cayera trampas, una red de trampas. Entonces, David ayudó para que Dios pusiera un ángel a su alrededor y lo protegiera, lo cercara. Todos tenemos enemigos envidiosos en el trabajo, en la escuela, en la familia. Y van y nos echan sal, nos echan, hermano, líquidos, nos echan gatos, gallos, para maldecirnos. Pero dice la Biblia que uno ayuna para que haya una protección angelical, una cobertura angelical. Dice la Biblia, el ángel de Jehová va alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Te acuerdas lo que nos enseñaron de niños? Ángel, la verdad. Mi dulce compañía, no te apartes de mí ni de noche ni de día. Entonces nosotros nos damos cuenta que lo que la gente dice, no lo digo. Dice la Biblia, tenemos un ángel. Pero es que el ángel es el servicio que no lo vemos, actúa cuando nosotros queremos, no. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. No de los que se congregan cada 8 días, cada mes, cada medio año, no. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen, de los que le buscan, de los que se santifican, de los que obedecen la palabra, de los que son luz. Y los defiende. Entonces, la promesa es que Él va a acosarlos y que los va a perseguir. En la siguiente diapositiva tenemos qué significa esto. Acosar, empujar hacia abajo, derribar, desterrar, dispersar, dice,
lanzar. Entonces, la Escritura dice que cuando un enemigo viene con nuestras vidas, se topa con pared y él agarra y lo avienta. Entonces, se espanta a nuestros enemigos. Y entonces viene la persecución. ¿Qué significa? Correr detrás, por lo general, con intención hostil. Entonces, nuestros enemigos vienen contra nosotros, el ángel para en seco, los avienta, los arroja. Ellos se atemorizan, corren y van persiguiéndolos. No los dejan, hermano, los persiguen. Hasta que les dan crack. Los destruyen completamente. Por eso cuando hay gente, en mi testimonio personal, cuando hay gente que ha querido hacerme daño aquí dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, el diablo los ha engañado. Y yo veo como el ángel no deja que traspasen, que me hagan daño. Ha habido gente que me hizo levantó falso, gente que hizo hacer mal, y acabaron exhibidos, acabaron siendo abusados. Unos recibieron accidentes, pérdidas, y ellos solitos se vinieron a acusar. Es que yo quise hacer contra ustedes, y te aseguro que ahí, en tu casa, en tu negocio, en tu escuela, en tu trabajo, Dios ha detenido a tus enemigos. El ayuno y la oración no son para torcerle la mano a Dios, no son para que Dios haga nuestra voluntad y cumpla nuestro berrinche. No. El ayuno y la oración es para que estirpemos el pecado que hay oculto. Es para que nosotros no nos juntemos con los amalecitas, sino no vengan tragedias a nuestra vida. Y es para que cuando tú estés en peligro y quieran atacarte, se cumple lo que dice la Biblia: el ángel de Jehová los acosa, los persigue. Y como dice Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará. Por eso ayunamos, por eso oramos. No solo para interceder, como hicimos hace un momento, por la iglesia. Dicho sea de paso, hermano, te invitamos, no menosprecies los tiempos de ayuno y de oración. Y el ayuno hizo posible que la vida de David pudiera ser próspera. Y hoy en día, no solamente Israel, sino todo el pueblo de Dios, gentil, reconoce lo que hizo David en su tiempo y fuera de su tiempo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos que David, dice, trabajó para servir a su generación. No se sirvió él. Le modeló a la gente, le enseñó a la gente cómo se debe buscar y alabar a Dios. Cómo se debe responder ante Dios, ante su llamado, al servicio, al arrepentimiento. Por eso, hermano, en esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y que tú que has escuchado estas tres cosas, atienda la invitación de Dios en esta hora. Si tú estás guardando un niño, estás embarazado de un niño, estirpa a ese pecado. Estirpa ese pecado. Relaciones ilícitas, engaño, robo, una vida de medida. Si tú estás viviendo tragedias, no dejes de seguir la situación. Un hombre que me dijo, hermano, ya perdí a mi mujer, ya perdí a mis hijos, me dejaron solos. Ya perdí a mis padres, a mis hermanos, es que lo iba a consolar. Y le dije, tienes razón tan endurecido. Y no te repitas, hermano. El problema no son ellos, eres tú. Cuando quieren estar con tú, eres tú el problema. No los acuses, mejor pide perdón y restaura la vida de los tuyos. Tragedia tras tragedia en la vida de ese varón. No esperes que vengan tragedias. Si tus enemigos te han estado venciendo, y han dado el temor, la duda. Si tus amistades están llevando tu fe como hijo de la viuda de Naín, es momento de hacer una limpieza de amistades. No amalecitas en nuestra lista de amistades. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das tiempo de meditar y de arrepentirnos de los pecados. Dice Hebreos que tú hablas de una y de muchas formas. Que en un tiempo hablaste por tus profetas, por tu Señor, hombres patriarcas como Abraham, como Jacob, como Isaac, pero que hoy te ha placido hablar por medio del Hijo Jesucristo. Y el Hijo Jesucristo está en la palabra de Dios. Por eso pedimos en esta hora, Señor, que nos permitas reconocer nuestra misión delante de ti. No queremos guardar pecados ocultos. David tuvo 9 meses para arrepentirse, para confesar, pero tuvo que ser exhibido públicamente, Señor. Y tuvo que llevar ese estigma en la gente más cercana. Perdónanos, Señor. Si aquí dentro de nosotros hay un pecado oculto, o una lista de pecados, relaciones ilícitas, engaños, prácticas deshonestas, prácticas de idolatría, esa carne nos gana a través del carácter. Y aquí venimos a poner cara de buenos, pero allá afuera somos perdónanos, Dios. Perdónanos hipocresía. Perdónanos, Dios. Perdónanos tener una relación tan fuerte con los amalecitas. Saúl no quiso dejarlos y una amalecita lo mata. Perdónanos, Padre, por insistir en juntarnos con mundanos.
Porque quizá nuestra condición es la del Salmo 1, que ya estamos en consejo de malos, en los caminos de pecadores, y ya estamos en la silla de escarnecedores. No solamente nos conformamos con oír lo que ellos alaban y nos gusta, sino ya hacemos lo mismo que ellos hacen. Y burlamos de ti, Señor, quizá no con risas y con ofensas, pero cuando sabemos que tenemos que orar, que buscar, que congregar, que santificarnos, si no lo hacemos, nos estamos burlando de ti, Señor. Perdónanos, Dios. No queremos morir como Saúl. No queremos morir en esa condición, en vergüenza, abandonado por tu presencia, degollado, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Porque hemos insistido en tener amistad con el mundo contigo. Limpia nuestros pensamientos, nuestros deseos. Perdónanos, Padre, en esta hora te lo pedimos. Si tu ángel nos ha abandonado, Dios. Si nuestros enemigos están acabando con nosotros. Si las armas que han forjado contra nuestras vidas nos están debilitando. Se ha muerto el gozo, se ha muerto la fe, se ha muerto la esperanza. Perdónanos, Padre. Se ha muerto la misericordia. Perdónanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy ponemos nuestra vida delante de ti y te pedimos que limpies nuestro corazón, que limpies nuestra alma, que podamos seguir ofreciendo nuestros ayunos, nuestras oraciones delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos en esta mañana con